amigos y amigas de Las Cosas Como Son. Nos encontramos el día de hoy para conversar con la congresista Verónica Mendoza sobre lo que ha sido el trabajo del Congreso en la última legislatura y también el trabajo que ella ha realizado. Verónica, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. El Congreso terminó la última legislatura en medio de tensiones por el tema de la delegación de facultades, denuncias, las comisiones investigadoras, después salió el tema del escándalo de las billeteras y otras cosas más que siguen saliendo. ¿Cuál es tu balance de la legislatura en general primero y luego pasamos a revisar caso por caso? Sí, bueno, empezando por lo que tú mismo acabas de señalar, ¿no? Siento que hemos perdido demasiado tiempo en escándalos, ¿no? Políticos, que más bien serían, no sé cómo llamarlos, politiqueros, ¿no? Denuncias respecto al accionar de algunos congresistas en particular, que ciertamente son importantes y hay que investigar, pero que no deberían distraer, como lo han hecho el Congreso de la República, de sus tareas esenciales de fondo, ¿no? De legislación, fiscalización. Y mucho pleito interno, ¿no? Bancadas que han buscado, quitarle estabilidad a la mesa directiva, al oficialismo, no necesariamente poniendo sobre la mesa debates de fondo, sino aludiendo a cualquier tipo de argucia, recurriendo a cualquier tipo de argucia para demostrar su supuesto poder, ¿no? Ahora, la mesa directiva tampoco ayudó mucho, en realidad, comparándolas con otras anteriores, digamos, ¿no? Porque no se ha visto un buen manejo de las situaciones críticas, ¿no? Al caso extremo fue cuando la presidenta del Congreso pues terminó la sesión, se fue a Palacio y nadie sabía si seguía o no seguía la sesión. ¿Tú crees que aparte de la oposición también hay una responsabilidad en la mesa directiva? Sí, ciertamente, pero igual yo diría que la responsabilidad finalmente la termina asumiendo el Congreso, ¿no? Porque más allá del rol específico de la mesa directiva, yo siento que el Congreso como tal, con algunas excepciones dentro de las cuales me quiero incluir, ha actuado en este periodo, como en los anteriores, dicho sea de paso, pero en este periodo en particular, una vez más como una simple mesa de partes, ¿no? Inclusive esos sectores que se dicen llamar de oposición, ¿no? En buena cuenta, al final lo que han hecho es someterse a todo aquello que el Ejecutivo envió o pretendió imponer, ¿no? Y ahí vamos a los temas de fondo, ¿no? Por ejemplo, todos estos paquetes normativos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo, en particular por el MEF, con el argumento de promover reformas para supuestamente reactivar la economía. Y eliminar, ¿no?, la tramitología, como dicen los empresarios. La tramitología, que en realidad significaba debilitar la institucionalidad ambiental, recortar derechos laborales, etcétera, etcétera, han sido finalmente aprobados por esas bancadas que se dicen de oposición sin mayor debate. O sea, digamos que tenemos una tensión mayoría, ya no es mayoría, oficialismo versus oposición para ciertos temas, pero para otros el consenso atraviesa al 80% de las bancadas, ¿no? Yo diría que para los temas de fondo hay consenso absoluto entre fujimorismo y oficialismo, bueno, fujimorismo y sus anexos, ¿no? En este caso el partido aprista y lamentablemente para algunos temas y en muchas oportunidades el propio PPC, ¿no? Y hemos sido un grupo reducido de parlamentarios en Acción Popular, Frente Amplio, Dignidad y Democracia, quienes hemos tratado de por lo menos abrir el debate alrededor de estos temas, lamentablemente sin mucho éxito, y es por eso que se aprobó, a pesar de nuestra negativa, por ejemplo, lo que llamamos el paquetazo ambiental, ¿no? La famosa ley 30230, que lo que hizo, y es importante recordarlo, aun cuando no veamos todavía sus efectos en lo inmediato, directos, estoy segura que eso es algo que en el mediano plazo vamos a sentir, un paquetazo con el cual se ha debilitado la institucionalidad ambiental, se le han recortado funciones al Ministerio del Ambiente, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se han reducido las multas por contaminación ambiental, se ha reducido la posibilidad de que el ordenamiento territorial sea una política pública, una herramienta que nos ayude a ordenar el territorio, valga la redundancia, para, por un lado, evitar la conflictividad social que también nos ha golpeado duramente en este periodo, pero también para garantizar un verdadero proceso de diversificación económica desde los territorios. Ahora, dentro de la línea de los paquetazos, creo que es importante, sin embargo, subrayar que
Felizmente, aquellos que fueron enviados desde el Poder Ejecutivo para recortar derechos laborales como la ley Pulpín o no la pasaron, 40008 no pasaron, pero no porque el Congreso se pusiera fuerte y planteara los temas de fondo, sino porque por la calle, ciudadanía, claro. la calle se movilizó. Y digamos, claro, se puede ver negativamente desde el punto de vista del rol del Congreso, pero también positivamente por el lado de una ciudadanía que ha empezado a jugar el rol que le corresponde en una democracia también, ¿no? Ahora, tú has planteado el tema del ordenamiento territorial, que fue uno de los temas bandera tuyo en varios momentos, ¿no? Es decir, sobre ese tema ya no va a haber más discusión en este Congreso, o todavía hay margen para que se vuelva a discutir el tema del ordenamiento. O sea, estos temas ambientales, digamos, ya en el año que le queda al Congreso, ¿quedarán ahí nomás o todavía hay margen para que se vuelva a debatir algo? Primero creo que es importante precisar, Javier, que el ordenamiento territorial no es un tema solamente ambiental, ¿no? Justamente de lo que se trata es desde los territorios evaluar, ¿no?, distintas variables: ambiental, social, económica, generación de empleo, sostenibilidad, que es lo que no hace el Estado en estos momentos, ¿no? Un Estado que está casi exclusivamente enfocado en una variable, que es el crecimiento económico. Claro, que exclusivamente. Es importante, pero no debiera ser, como parece ser ahora, el fin supremo del Estado, ¿no? Inversiones a costa de cualquier cosa. El fin único, cuando nuestra propia Constitución dice que el fin supremo es la persona humana, ¿no? El bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y creo que hemos perdido un poco la perspectiva. Entonces, por eso la importancia del ordenamiento territorial, que fue no solo una bandera mía, que fue una bandera de Gana Perú, ¿no? Bueno, una promesa del presidente, repetida varias veces en el Congreso. Sobre la cual logramos en el Congreso abrir el debate en la Comisión de Descentralización. Se desarrolló una serie de consultas ciudadanas en distintas regiones con la Comisión de Descentralización. Tuvimos lo que se llama un predictamen, ¿no? Es decir, una propuesta que recogía todo ese debate descentralizado, que lamentablemente se ha quedado bloqueado en la Comisión de Descentralización porque el oficialismo en particular se resiste a que se apruebe una norma de esta naturaleza. Lo propio, Javier, con el tema de la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no? Que no sé si nos acordamos, el año pasado fuimos los hubo la COP20, de ¿no? la COP20. Y el ministro acaba de declarar en Nueva York que va a haber un nuevo paradigma de desarrollo producto de este cambio, pero parece que eso es para la tribuna. Yo no sé si el ministro se acuerda de dónde es ministro, ¿no? En todo caso, aquí en el Perú no hay, ni siquiera se quiere abrir el debate sobre un eventual nuevo paradigma de desarrollo, como al parecer ha señalado, ¿no? Entonces, ahí igual, aprovechando el escenario de la COP20, varios parlamentarios propusimos iniciativas legislativas para dotarnos de una nueva institucionalidad, para incorporar ese tema del cambio climático en todas nuestras políticas y programas, asumiendo que somos un país sumamente vulnerable, ¿no? Desastres naturales, de glaciación, nuestros nevados se han reducido un 40%, entonces es un tema grave y urgente sobre el cual teníamos algunas propuestas que igual han avanzado en el debate de comisiones, pero que han quedado bloqueados ahí. Verónica, tenemos que hacer una pausa y volvemos para seguir conversando con la congresista Verónica Mendoza en este balance de lo que ha sido el trabajo del Congreso en este periodo.